Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Diego Gavilán, profesor asociado de la Facultad de Educación de Alicante, del área de Teoría e Historia de la Educación. Vamos a presentar una ponencia del estudio cualitativo de la actuación del profesorado ante situaciones de conflictividad y violencia que afectan a la convivencia escolar para el sexto Congreso Internacional en contextos psicológicos, educativos y de la salud. Bueno, en esta primera diapositiva hemos querido introducir los datos sobre el incremento de la violencia escolar, que es cada vez más preocupante y a edades más tempranas. En el 2017, por poner un ejemplo, el teléfono de atención al acoso habilitado por el Ministerio de Educación atendió alrededor de 25.000 casos, que parece sorprendente, ¿no? Y al mismo tiempo Amnistía Internacional en el 2019 declaró que muchos de los casos de bullying en España han permanecido ocultos por el profesorado, seguramente porque no se han detectado o no se le ha dado la suficiente importancia. Y bueno, lo cierto es que la violencia escolar despierta un interés muy claro en la comunidad científica y es un tema en el que hay que seguir trabajando, ¿no? Por otra parte, bueno, el término de bullying, ¿no?, es el concepto central cuando hablamos de violencia escolar, que fue propuesto, ¿no?, por Olweus. Y bueno, y parece que sí que existe en la actualidad un consenso, ¿no?, para reconocer que hay personas que están sufriendo, ¿no?, pues este acoso, ¿no?, este acoso en el ámbito escolar. Y al mismo tiempo la definición de bullying ha cambiado. En la actualidad, bueno, pues se entiende como una agresión física, verbal y psicológica que un estudiante ejerce sobre otro y que se mantiene en el tiempo y de manera reiterada, ¿no? Al mismo tiempo, la víctima se encuentra en un estado de indefensión y el agresor se encuentra en una posición de poder con la intención de causarle daño y de menoscabar, ¿no?, su integridad psicológica, física y moral, ¿no? Bueno, las tecnologías de la información evidentemente han traspasado, ¿no?, el problema del ámbito físico y al ámbito también, ¿no?, tecnológico, y en las redes sociales pues todos sabemos que el problema hoy en día pues se agrava, ¿no?, y se da con mucha más frecuencia, incluso que en el ámbito de las aulas. Bien. Nosotros hemos hecho una muestra constituida por 50 alumnos de educación de primero y segundo de la ESO de la provincia de Alicante. El 52% son mujeres y el 48% hombres. La etapa educativa está repartida entre el primero de la ESO y segundo de la ESO, un poquito más de incidencia de la muestra en segundo de la ESO. Y bueno, queríamos conocer hasta qué punto el alumnado de primero y segundo de la ESO han sido víctimas de algún tipo de violencia escolar y han tenido problemas disconvivenciales, ¿no? Hemos pretendido identificar y analizar la actuación del profesorado, que bueno, nos interesa especialmente poner el foco en las reacciones del profesorado ante esta problemática. El instrumento ha estado constituido por 26 ítems con preguntas cerradas, distribuidos en 9 tipos de comportamiento y 2 preguntas abiertas. Hemos optado por el análisis cualitativo y hemos planteado pues, las siguientes cuestiones de investigación, que son: ¿cuál es el nivel de victimización y qué tipos de violencia escolar o conductas contrarias a la convivencia afectan al alumnado? Y por otra parte, ¿cómo ha intervenido el profesorado ante estas situaciones de victimización y o de conductas contrarias a la convivencia escolar? Bien. Respecto a la temática 1, los hallazgos muestran una presencia significativa de narrativas que reflejan que el alumnado ha experimentado situaciones de violencia escolar y de problemáticas relacionadas contrarias a la convivencia, o sea que este tipo de factores disconvivenciales se dan con más frecuencia, ¿no?, de las que podemos imaginar. Son pocas las opiniones que señalan que en ningún caso han sido víctimas de este tipo de situaciones. Y por otra parte, pues en esta tabla, ¿no?, podemos apreciar la tipología de problemáticas experimentadas
y los participantes afirman que han sido víctimas especialmente de violencia verbal. Los que trabajamos en los colegios, este tipo de violencia verbal estamos habituados a verla todos los días y a lo mejor habituarse demasiado a estas cosas no es bueno, ¿no? Y lo cierto es que estos insultos, motes desagradables y burlas que encontramos en este estudio, pues sí que los podemos apreciar, ¿no? Desgraciadamente, en los colegios y hay que darle la importancia que merecen. En nuestra narrativa se evidencia, ¿no?, esta presencia del bullying y de la exclusión, y por distintos motivos, de raza, de clase, aspecto físico, y en menor medida el alumnado sufre otras problemáticas como amenazas, pandillismo, discriminación, indisciplina, violencia de género o ciberbullying, ¿no? Una discriminación seguramente mucho más frecuente también de lo que pensamos. En esta tabla, bueno, nos hemos puesto el foco en la actuación del profesorado y del centro, y son muchas las voces que señalan que no hubo ningún tipo de actuación del profesorado ni del centro escolar. Otros estudiantes manifiestan que las acciones más habituales de sus profesores ante estas situaciones de violencia fueron la expulsión, el castigo o enviarlos al despacho del director y hablar con los alumnos implicados. Y las acciones que tienen menor presencia son ir a la jefatura de estudios, cambiarles de sitio, retenerlos en el colegio, ponerlos con otros compañeros para trabajar en grupo, y en ningún caso se les suspende la asignatura por el mal comportamiento. No sé si estamos en una dinámica actual en la que suspender está mal visto, y lo del mal y buen comportamiento, pues seguramente también los parámetros de medida no han cambiado, y en este estudio también pues esto se aprecia. Bueno, en esta diapositiva de discusión y conclusiones, bueno, pues podemos decir que más de la mitad de las narrativas nos permiten ver que el alumnado ha sido víctima de diferentes tipos de violencia. Como vemos, es muy alta la incidencia, mientras que otro grupo significativo sostiene haber experimentado estas situaciones en ocasiones, estamos hablando de un 36%, y un reducido número de participantes, tan solo el 9,1%, dice no haber sufrido ningún tipo de problema relacionado con la violencia escolar o disconvivencial. Los hallazgos también muestran que el tipo de violencia más frecuente es el de violencia verbal, seguido del bullying y la exclusión. El bullying puede ser, evidentemente, de carácter verbal, físico, psicológico, y eso ya lo sabemos, y que siempre se produce entre iguales, y por tanto, en el caso de bullying siempre estamos hablando de acoso escolar, ¿no?, entre iguales. Estos hallazgos corroboran las conclusiones del doctor Piñeiro, 2014, de Gil, 2016, quienes sostienen que la victimización y la violencia escolar están generadas en España y que la violencia verbal es la tipología más frecuente y persistente, especialmente en las aulas de educación secundaria. Bien, en cuanto a la intervención del profesorado, bueno, las narrativas pues nos indican que la mayoría no realizó ningún tipo de actuación ante la presencia de las problemáticas mencionadas, y a partir de estos hallazgos pues, se concluye que las medidas para intervenir en estos casos, cuando se ha intervenido, han sido básicamente punitivas, y esto pensamos que se debe al escaso conocimiento del profesorado sobre cómo debe intervenir en estas situaciones, como en sus estudios reflejan Navarro, Fernández y otros autores como Pérez Carbonell, Ramos Santana y Serrano, que han destacado, ¿no?, pues que efectivamente que el profesorado tiene escasa formación, ¿no?, en estas competencias, ¿no?, de prevención e intervención de la violencia escolar, y que en los centros escolares, cuando se toman acciones, son de tipo punitivo o sancionadoras, y que las acciones formativas y educativas, y seguramente eso sea lo más preocupante, pues son escasas o inexistentes. Bien, entonces es evidente
la importancia del profesorado, ¿no? para mejorar todos estos tipos de situaciones y que tienen un rol fundamental en la prevención y en la intervención en estas problemáticas, ¿no? Y que existe realmente una necesidad urgente de formar a los docentes en activo y pensamos que esto va a ser clave en la mejora, ¿no? de esta problemática de cara al futuro. Y al mismo tiempo la actuación preventiva, por supuesto, de los centros escolares tiene que continuar porque tiene un rol fundamental, ¿no? en la protección de la infancia y en la prevención de cualquier tipo de violencia. Y bueno, y este es nuestra aportación, nuestro trabajo, y muchas gracias por vuestra atención y bueno, y mucha salud a todos y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.